Ya, para eso, ya está nervioso. Nosotros ya ¿no te han dicho? ¿No te han dicho que ya? Sí, pero pues no sé, no me ha dicho. Ah, ya está, ¿no? Pues ya, yo creo que ya. ¿Ya puedo comenzar? Ya, Juan Pablo, adelante. Ok. Vamos a darle. Bueno, buenos días, compañeros. Soy Juan Pablo Giles Zamora, médico reciente primer año de radiooncología, y el tema del día de hoy vamos a ver el tema de anticoagulación, así como otros temas relacionados. Este es el contenido de esta presentación. En primer lugar, vamos a ver lo que es el concepto de hemostasia para entender cómo actúan cada uno de los grupos anticoagulantes, la cascada de la coagulación, recordando cada uno de los pasos que son esenciales para el entendimiento de estos temas. Y vamos a ver los distintos tipos de agentes anticoagulantes que existen actualmente, cuál es su sitio de acción y cuál va a ser cada uno de sus principales usos. Tratamiento fibrinolítico, anticoagulante, antiplaquetarios, entre los anticoagulantes, pues aquellos de los más recientes, los de vía oral, que son los que han tenido más estudios. Igual incluye algunos contenido pues de artículos donde se comparan con los anticoagulantes clásicos. Y como un extra, al final de la presentación añadí la última literatura disponible sobre las evidencias y recomendaciones que hay sobre tromboprofilaxis y COVID-19. Entonces vamos a empezar primero con el concepto de lo que es hemostasia y cascada de la coagulación. Pues la hemostasia, como lo vemos aquí en la presentación, pues van a ser todas esas reacciones, principalmente de proteasas, en donde el principal objetivo va a ser la formación de un trombo. Esto se va a lograr mediante la conversión del fibrinógeno, el cual es una proteína soluble en plasma, en fibrina, que van a ser filamentos insolubles, en los cuales, junto con esta serie de eventos y pasos, van a generar la formación del trombo. ¿Cuál va a ser la formación de este trombo? Pues va a ser principalmente secundario a un daño tisular que tiene origen en una alteración o rotura del endotelio vascular. También puede estar presente, aunque no haya como tal un daño per se al endotelio vascular, sino por la presencia de algunas moléculas que van a desatar esta cascada, como puede ser el colágeno, aunque como tal no haya un daño al endotelio vascular por sí mismo. Esto se va a lograr mediante distintos factores y cofactores de coagulación, que pues va a ser esta formación del coágulo el objetivo primario, detener la hemorragia y secundariamente pues la reparación del endotelio vascular en su caso. Va a haber distintos grupos de factores de la coagulación, los cuales van a tener efecto de contrarregulación negativa. Los procoagulantes, principalmente su objetivo va a ser esta formación de fibrinógeno en fibrina. Los anticoagulantes y los fibrinolíticos van a tener una acción opuesta a los primeros. Los anticoagulantes, pues su principal objetivo va a ser limitar la acción de estos factores coagulantes, pero sin que se llegue a la hemorragia, es decir, que no sea excesivo. Sin embargo, pues en algunas situaciones, pues esto no se logra y es donde actúan los fármacos anticoagulantes para lograr este efecto. Y los fibrinolíticos que van a actuar de forma secundaria, esto principalmente cuando ya están formados las mallas de fibrina y es necesario restablecer el flujo sanguíneo porque ya se controló la hemorragia. Y si continúa, pues esta malla de fibrina puede ser contraproducente por la falta de irrigación sanguínea en donde se estuvo formando el coágulo primario. Algunas características de los factores de coagulación, recordando, pues esto ya todo mundo, todos lo sabemos, nada más como
un recordatorio, hay factores que son vitamina K dependientes, que pues todos nos acordamos de la mnemotecnia de 1972, que es el factor 1, el 9, el 7 y el 2. Así como las proteínas convertidoras, la proteína C y S. Estos factores pues van a depender de la vitamina K para que sean fisiológicamente activos, ya que van a necesitar una carboxilación con el ácido glutámico y actúa como cofactor la vitamina K. Esto va a hacer que sean solubles o afines a fosfolípidos y así tengan contacto con las membranas celulares que están alteradas por el daño fisiopatológico mecánico y puedan hacer su efecto coagulante. Si hay niveles deficientes de vitamina K, pues estos factores van a ser deficientes y no van a tener el mismo efecto que tuvieran normalmente. Va a haber distintos tipos de coágulos. Esto va a responder principalmente a las características hemodinámicas del vaso en el que se esté generando este coágulo y pues pueden clasificarse en 3 tipos. El llamado trombo blanco, que van a ser plaquetas y fibrina. Esto se menciona o va a estar más presente en lugares en donde el flujo sanguíneo es rápido, como por ejemplo en arterias. El trombo rojo, que va a estar formado principalmente de eritrocitos y fibrina y va a estar presente en lugares donde el flujo sanguíneo no es tan rápido, como por ejemplo en las venas, y los llamados depósitos de fibrina, que pues van a ser lugares muy estrechos como arteriolas y capilares, donde como tal formar un trombo más grande no va a ser posible. Sin embargo, pues dependiendo de la situación, estos trombos van a ir evolucionando y no van a estar exclusivamente presentes en el sitio en el que se menciona. Pues vamos a ver cada uno de los factores de la coagulación, pues es la forma en que los encontré mostrárselo en esta tabla, pues esto sí es importante que los conozcamos y tengamos presentes cuál es cada de uno para poder ir entendiendo más adelante cómo se va desarrollando las vías de la cascada de la coagulación. El primero van a ser prefactores o cofactores que no están como tal dentro de la cascada, que va a ser la precralicreína, también llamado factor de Fletcher, que va a estar en la vía intrínseca y pues va a funcionar con el quininógeno de alto peso molecular y el factor 12. Este quininógeno de alto peso molecular de igual forma va a estar en la vía extrínseca y va a ser cofactor para activar el factor de Fitzgerald. Va a ser un cofactor necesario en la activación de la calicreína, el factor 12, y para que este sea activo y sea el factor 12A y se genere como tal o inicie la vía intrínseca de la coagulación. El siguiente factor es el 1, también llamado fibrinógeno, el cual pues va a estar presente en la vía común o en ambas vías, recordando que pues prácticamente todos van a ser de síntesis hepática, por lo cual pues si hay alguna hepatopatía, pues estos factores van a estar alterados, disminuidos o en menor acción fisiológica, y pues se menciona que va a ser sensible a la tromina. Su vida media en plasma es de 72 hasta 120 horas y pues esta es la concentración en microgramos por mililitro. El segundo factor es la protrombina, igual va a estar presente en la vía común. La característica pues va a ser una proteasa y como recordando va a ser dependiente de vitamina K. Su vida media en plasma va a ser de 1 hora a 70 minutos. El factor 3 va a ser el llamado factor tisular o también llamado tromboplastina. Va a ser o va a actuar exclusivamente en la vía extrínseca, va a actuar como un cofactor y pues se menciona que va a ser liberado cuando se rompe la membrana de los trombocitos, esto para generar la malla de fibrina. El factor 4 también es el calcio y pues va a actuar en ambas vías, va a actuar como un factor enzimático para que los factores que están en forma de zimógenos se activen y sean proteínas moléculamente activas y generen la cascada de la coagulación continuamente. El quinto factor es el llamado proacelerina o acelerador de globulina, igual va a estar en la vía común, va a ser un cofactor proteico y también va a ser sensible a la tromina. Su vida media en plasma va a ser hasta de 12 a 16 horas. El factor 6 como tal no existe, también en algunas literaturas lo mencionan como el 5A y es llamado, también se le puede encontrar como acelerina, va a actuar en ambas vías y pues como tal va a ser una redundancia o una expresión del factor 5. El factor 7 va a ser llamado proconvertina, va a actuar exclusivamente en la vía extrínseca y pues va a acelerar o va a ser un potenciador para que se genere protrombina y pues también va a ser dependiente de vitamina K. Su vida media en plasma va a ser de hasta 3 a 6 horas. El factor 8, o también llamado factor A, factor antihemofílico o de von Willebrand,
va a actuar principalmente en la vía intrínseca y pues este también va a ser sensible a trombina. Su vida media en plasma va a ser de hasta 8 a 12 horas. El factor 9, también llamado factor Christmas o de Navidad, también en otras literaturas lo conocen como el factor B antihemofílico, va a actuar exclusivamente en la vía intrínseca y pues va a ser un compuesto principalmente de tromboplastina plasmática y también va a ser dependiente de vitamina K. Su vida media en plasma va a ser de 18 hasta 24 horas. El factor 10, también llamado el factor de Stewart-Brauer, va a ser actuar en la vía común. Esta va a ser una endopeptidasa hepática y también va a ser dependiente de vitamina K. Su vida media en plasma va a ser de hasta 30 a 40 horas. El factor 11 va a ser un antecedente de tromboplastina en plasma, va a actuar en la vía intrínseca exclusivamente y pues va a actuar como un factor de contacto que va a ser de los primeros que se va a activar en la vía intrínseca para la generación de las mallas de fibrina. Y el factor 12, o también llamado factor de Ageman, igual, en la vía intrínseca y va a tener una vida media en plasma de 60 horas. El factor 13 también va a ser llamado o va a tener una función estabilizadora de fibrina y va a ser sensible a trombina. Y pues estas proteínas coadyuvantes, la precalicreína, que va a ser el factor de Fletcher, la proteína C, va a ser un antifibrinolítico dependiente de vitamina K con 6 horas en plasma aproximadamente. Y la proteína S, que va a ser un cofactor de la proteína anterior, que es la proteína C, igual va a ser un antifibrinolítico y también va a ser dependiente de vitamina K. Entonces vamos a ir desglosando cómo se abordan clásicamente la cascada de la coagulación. Al final vamos a ver un pequeño esquema de la nueva cascada celular, pero pues igual son muy similares y pues ambas siguen siendo válidas para el estudio de la vía de la coagulación. Entonces la vía intrínseca, ¿cómo va a empezar? Principalmente con un traumatismo en la sangre, que haya un corte mecánico al endotelio vascular o que haya exposición al colágeno. Pues esto principalmente aunque no sea traumatizado, pero pues la mayoría de los casos es cuando hay un trauma. ¿Cuál va a ser su principal factor? Ya que el objetivo de esta vía va a ser el crecimiento y el mantenimiento del coágulo, que va a ser el objetivo primario del desencadenamiento de esta cascada de la coagulación. Va a iniciar principalmente por el factor 12, que en sangre se va a tropar con trazas de trombina, va a entrar en contacto con una superficie cargada negativamente para su activación inicial. Esto, como les había mencionado, el colágeno. El factor 12 va a pasar de factor 12 a factor 12 activado. Esto va a ser de forma ligera y a su vez también va a activar la precalicreína en forma de calicreína. Y esta calicreína va a actuar de forma positiva para volver a activar el factor 2. Entonces, como tal, ellos se van a estar activando de forma positiva. Se menciona que la formación de más factor 2 activado va a estimular la activación del factor 11, que además de perpetuar el ciclo, pues permite la activación de los siguientes factores de coagulación. Luego, ya que se activa el factor 11A por el factor 12 activado, va a activar a su vez al factor 9 y esto mediante la ayuda del calcio, que pues recordemos que también se menciona como el factor 4, esto para obtener un factor 9 activado. Entonces, pues recordando va a ser muy fácil, va a ser de 12 a 12 activado, 11 a 11 activado, 9 a 9 activado, ¿vale? Entonces es para que vayan recordando y pues no nos vayamos perdiendo. También menciona que pues el principal activador de este factor es el calcio, sin embargo en algunas situaciones especiales se menciona que el complejo del factor tisular puede generar la misma función en el factor 11 y activar al factor 9 a 9 activado. Entonces, pues no necesariamente va a depender del calcio para continuar su activación. Siempre se busca la generación del coágulo porque pues recordando que si es una hemorragia importante, pues va a ser primordial que se estén formando las mallas de fibrina para que se forme el coágulo y se detenga la hemorragia. Posterior a esto, el complejo 8, que va a estar presente en sangre de forma inactivada, va a ser estimulado por la trombina junto con el factor de von Willebrand para formar el factor 8A, que pues también va a estar activado, pues la trombina va a depender la mayoría de las veces de la vía extrínseca y pues también va a actuar en la vía intrínseca. El factor 9A hace que el 10 pase a factor 10 activado con la ayuda de este factor 8A que previamente se activó y pues estos elementos de factores 8A, 9A y 10 activado van a formar el llamado complejo 10-asa o factor 10 activado.
Pues ya principalmente son los factores que actúan en la vía intrínseca. Vamos a ver ahora los factores que habían en la vía extrínseca, también llamada la vía del factor tisular. Y pues esta va a estar o va a generarse o va a activarse cuando se entra en contacto con la sangre al lesionarse un vaso, y de igual forma principalmente activación de células endoteliales vasculares o monocitos con citocinas proinflamatorias. Entonces, esta va a iniciar principalmente con el factor 7, que en sangre se encuentra con el factor tisular, lo va a activar y estimula a que el factor 10 se active. Entonces, pues ambas van a activar la vía común al factor 10 para que sea activado. Y pues las interacciones de la vía va a ser principalmente por el factor tisular o 7A, que va a activar al 9 de la vía intrínseca, y pues esto se explica con deficiencias del factor 12, precalicreína, cininógeno, y el factor 11 no presentan problemas de sangrado, a diferencia de los factores 8 y 9, que pues van a ser esenciales para activar principalmente pues estas vías. Pueden iniciar con estos últimos sin mayor problema. La formación de fibrina, que pues va a ser el objetivo primario de la vía de la cascada, tanto de la intrínseca como de la extrínseca. Y pues el factor 5 en sangre va a ser activado principalmente por la trombina. Esta se va a unir a receptores de membrana plaquetaria, y pues ya que está activado el factor 5, se va a unir al factor 10 para que junto con el calcio se forme de protrombina a trombina. Entonces este complejo de factor 5 activado con el calcio también va a ser el llamado el complejo de protrombinasa. ¿Sale, vale? Entonces la trombina va a activar o se va a relacionar con el factor 5, la proacelerina, el factor 8 de von Willebrand, va a convertir el fibrinógeno en fibrina y va a activar el factor 13 y finalmente para estabilizar la fibrina y que no sea unas mallas o un coágulo inestable, que se quede específicamente en el sitio en el cual va a ser necesario detener la hemorragia por el factor mecánico de lesión. Entonces, la formación de fibrina va a ser dado principalmente por la trombina, que va a hidrolizar el fibrinógeno para que suelte monómeros de fibrina, se atrapen las plaquetas, eritrocitos y pues todos los componentes para que se forme un trombo blanco o un trombo rojo, como lo vimos en diapositivas previas. También se va a convertir el fibrinógeno en fibrina, la trombina va a activar el factor 13 para que se una la fibrina y crear un coágulo estable. Entonces va a ser todo este proceso que va a estar en contrarregulación positiva, se van a estar activando constantemente, pero a su vez recordar que si es una activación exagerada, van a entrar en batalla los factores anticoagulantes para que sí sea una generación de fibrina efectiva, pero no excesiva. Estos van a ser los mecanismos reguladores que van a traer a la baja o que van a tener una regulación negativa de los anteriores factores procoagulantes. El antitrombina, que pues va a tener igual que los factores una síntesis hepática, va a inhibir a la trombina 10 activada, al factor 9 activado, al 11, al 12, la calicreína y el factor 7 con el factor tisular. Y pues esto se va a lograr mediante una unión irreversible a trombina, y pues ya ocupando el sitio de unión específico, pues ya no va a poder unirse todos estos factores y se va a detener la generación de más activación y de la cascada de la coagulación. El cofactor 2 de la heparina va a tener una síntesis hepática y solamente va a inhibir a la trombina. Se menciona que pues va a aumentar en presencia de heparansulfato, por lo cual pues los anticoagulantes van a potenciar a su vez estos factores anticoagulantes. El siguiente es el inhibidor de la vía del factor tisular. A diferencia de los otros, va a estar liberado por el endotelio vascular, va a aumentar en presencia de heparina de 2 hasta 8 veces y va a formar un complejo inhibitorio con el factor 10A y el factor 7A, factor tisular. Entonces, pues recordando que los anticoagulantes, además de su acción como tal, pues van a potenciar estos. La proteína C va a tener igual una síntesis hepática, recordando que va a ser dependiente de vitamina K y va a degradar a los factores 5 activado y 8 activado. Y finalmente la trombomodulina, que va a ser igual una proteína de membrana, va a tener una unión con la trombina y va a activar a la proteína C. Esta se menciona que va a estar disminuida con el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, endotoxinas bacterianas e hipoxia.
por lo cual vemos que pacientes que están con procesos sépticos importantes o en el caso, por ejemplo, de los pacientes que estamos viendo con COVID que están teniendo una oxigenación deficiente, pues van a traer una disminución o menos actividad de estos factores, propiciando el estado protrombótico en este tipo de pacientes. Aquí vemos principalmente la unión de la cascada de la coagulación. Entonces, nada más recordando, los factores de la vía intrínseca van a ser el 12, 11, 9 y el 8, ¿vale? Esto se va a desencadenar principalmente por traumatismos en la pared vascular o tejidos extravasculares en contacto con la sangre. El principal objetivo para recordar y que sea puntos clave va a ser la amplificación del factor 10 activado y cómo lo vamos a poder medir nosotros de forma laboratorial para ver que no hay ninguna alteración. Va a ser mediante el tiempo de protrombina, ¿vale? Entonces esto va a ser principalmente si vemos un tiempo de protrombina alterado, pues vamos a poder sospechar que haya alguna alteración en cada uno de estos factores. La vía extrínseca pues va a ser principalmente por el factor 7, que va a generar el factor 7 activado para formar junto con el calcio el complejo del factor 10A activado. Esto se va a desencadenar y de igual forma principalmente por traumatismos al endotelio vascular o con exposición a sustancias que son cargadas de forma negativa, que van a activar a estas moléculas y van a desencadenar la cascada de la coagulación como el colágeno. Y pues de igual forma va a ser su objetivo principal la generación del factor 10 activado. Y nosotros lo vamos a poder medir de forma laboratorial con el tiempo de protrombina. Aquí principalmente también les incluí los medicamentos o terapia anticoagulante que van a actuar sobre cada una de estas vías de la cascada de la coagulación. Las cumarinas, principalmente pues la warfarina, van a inhibir, recordando los factores vitamina K dependientes que son el 2, 7, 9 y 10, así como la proteína C y S. Aquí vemos la generación ya en la vía común, como su principal objetivo pues va a ser la generación de las mallas de fibrina y pues aquí es donde principalmente van a actuar los anticoagulantes tipo 2A, principalmente las heparinas de bajo peso molecular e inhibidores directos de trombina, que son los nuevos llamados anticoagulantes orales, que van a actuar principalmente sobre la vía común y algunos sobre la vía intrínseca. Y los anticoagulantes también directos, inhibidores del factor 10A, que son las heparinas de bajo peso molecular, los inhibidores directos del factor 10A, como el apixaban y el rivaroxaban, así como el fondaparinux. Y pues también la generación de plasminógeno en plasmina, que aquí va a ser dado principalmente por el sistema fibrinolítico y de igual forma para la generación o degradación de las mallas de fibrina. Y aquí en el paso del plasminógeno a plasmina es donde van a actuar los fármacos trombolíticos, como la alteplasa, reteplasa, streptocinasa, que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda con la cascada de la coagulación? Sí, es un poquito tedioso, pero pues es vital repasarla y entenderla para poder entender cómo funcionan cada uno de los anticoagulantes, ¿vale? Pues este es el modelo celular, que pues ya no es tan nuevo, pero pues es el que actualmente, como tiene más mecanismos de activación molecular, pues es el que se prefiere. Sin embargo, menciona la literatura que pues va a tener una comparación similar al ya modelo clásico de la cascada de la coagulación, en donde se menciona que pues la iniciación va a ser con la vía intrínseca, la amplificación con la vía extrínseca y la propagación con la vía común. ¿Vale? De igual forma, pues recordando que pues va a ser iniciados por fibroblastos, monocitos activados, partículas, exposición a moléculas negativas como colágeno y pues todo esto desencadenado desde traumatismos al endotelio vascular. ¿Vale? Entonces pues va a ser muy similar, o sea, realmente la secuencia y generación de factores activados va a ser la misma que en el modelo clásico. Entonces vamos a empezar ahora sí de lleno con lo que es la terapia antitrombótica, cada uno de los fármacos por los cuales nos van a ayudar a disminuir la activación excesiva de la cascada de coagulación.
Primero vamos a empezar, ¿qué va a ser la terapia antitrombótica? El concepto, pues van a ser cada uno de los agentes cuya principal función u objetivo va a ser disminuir la formación u acción de la fibrina y la tromina, que pues van a ser las partículas finales de esta cascada de la coagulación. ¿Cuál va para prevenir principalmente una embolización sistémica en situaciones que podrían ser de riesgo o que van a tener una generación exacerbada de estos factores de coagulación? En algunas situaciones, como por ejemplo la presencia de fibrilación auricular, que pues es donde más se ha estudiado el beneficio de todos estos agentes antitrombóticos. La presentación de trombosis arterial aguda, secundario, por ejemplo, a un infarto agudo al miocardio o una trombosis arterial periférica, sedestación o inmovilidad prolongada, así como para la prevención o tratamiento de la trombosis venosa periférica. Van a ser tres principales grupos farmacológicos que van a tener esta acción y pues los vamos a desglosar cada uno de ellos. Y pues este principal efecto adverso de cada uno de ellos, de todos, pues va a ser el sangrado, ¿vale? Por ello, pues la mayoría de los fármacos, principalmente de los que son más viejitos, como los comarínicos, es importante que se tenga una estrecha vigilancia con pruebas de coagulación, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo. Los principales factores de riesgo que se mencionan en la literatura son estos: que se genera una anticoagulación de gran intensidad en situaciones de riesgo, como por ejemplo sepsis, que se estén usando simultáneamente anticoagulantes y antiplaquetarios cuando así el paciente lo requiere en situaciones de riesgo, como por ejemplo posterior a un infarto agudo del miocardio, a un evento vascular cerebral. En presencia de ancianos, pues recordando que la labilidad vascular en ellos va a ser mucho más importante que en pacientes más jóvenes. Antecedentes de alcoholismo, esto principalmente por las alteraciones que van a tener en las pruebas hepáticas y que estos factores de coagulación van a estar deficientes, por lo cual en estos pacientes es necesario disminuir o ajustar las dosis que no se le van a dar normalmente a una persona que pues no tiene estos antecedentes de alcoholismo. También en algunos casos insuficiencia renal, porque muchos fármacos pues tienen una excreción renal y pues si está alterada ya la tasa de filtración glomerular, va a permanecer, se va a alargar la vida media del anticoagulante, va a tener un mayor efecto y se va a aumentar el riesgo de sangrado, así como el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ya que como recordando que pues estos fármacos van a tener muchos y no son selectivos, van a tener una acción de daño directo a la mucosa gástrica y si nosotros no tenemos un adecuado control con los fármacos anticoagulantes, pues el riesgo de sangrado gastrointestinal va a ser al doble. Entonces vamos a empezar con el primer fármaco, el primer grupo farmacológico, perdón, que van a ser los agentes fibrinolíticos. ¿Qué van a ser los fármacos fibrinolíticos? Se mencionan principalmente como enzimas activas que van a acelerar la formación o la conversión del plasminógeno en plasmina. Y pues esto, el objetivo principal va a ser aumentar la disolución del coágulo de fibrina o, pues, a palabras redundantes, coloquiales o para que lo recordemos, van a disolver los coágulos, ¿vale? Cuando los coágulos ya están formados, es donde va a tener efecto este grupo farmacológico. Es importante o menciona la literatura que se debe tener cuidado con su administración excesiva, ya que puede generar la presencia de plasmina sanguínea, degradación proteica, así generando un estado lítico y la presencia de múltiples sangrados locales, ya pues que pues recordemos que el fármaco no nada más va a actuar, ahí voy a disolver el coágulo y pues ya no voy a actuar, va a actuar sobre todo el endotelio vascular y si no se tiene cuidado principalmente con la vida media, si se da de forma excesiva, pues va a tener este estado lítico y pues imagínense la generación de múltiples sangrados locales, pues va a ser de riesgo para el paciente. Aquí son todos los agentes que están disponibles, desde los más clásicos como la streptocinasa hasta los fármacos que ya son principalmente de generación de DNA recombinante, que pues ya van a tener un perfil de seguridad mucho más seguro y principalmente no van a ser tan antigénicos. De hecho, los fármacos de este grupo que se mencionan como antigénicos solamente son la streptocinasa, que pues es el clásico de estos, y la estafilocinasa. Los demás ya mencionan un perfil antigénico muy, muy bajo. ¿Cuál va a ser el beneficio de los fármacos fibrinolíticos?
que pues en situaciones de urgencia, que es donde principalmente se usan cuando está un estado protrombótico importante, cuando ya está la generación de múltiples trombos, van a tener una rápida reperfusión. Esto principalmente, por ejemplo, en situaciones cuando ya se detectó una arteria ocluida en un infarto agudo del miocardio o ya se evidenció de igual forma un evento vascular cerebral isquémico. Van a tener una eficacia máxima, van a tener la posibilidad de administrarse de forma de bolos, esto de cuánto tiempo lo requeramos y sobre todo porque la vida media de estos es muy corta. La vida media más larga, por ejemplo, es de la anisteplasa, que es de 70 minutos, y la vida media más corta, por ejemplo, es de la alteplasa, que es de 5 minutos. Entonces, como tal, van a tener una acción muy corta y pues vamos a poder administrarlos lo que nosotros consideremos necesarios. Por lo cual, pues se menciona que solamente es preferible que se usen en situaciones agudas de riesgo y no en forma crónica. En pacientes que requieren una anticoagulación crónica, pues no van a ser los agentes de elección. Van a tener una baja incidencia de hemorragia cerebral, va a tener especificidad para trombos recientes, va a tener una baja tasa de reclusión y pues también recordemos que de todos los anticoagulantes se menciona que van a ser los que van a tener el costo más bajo y la mayor disponibilidad, ya que no en todos los centros hospitalarios están disponibles los anticoagulantes de nueva generación y pues estos muchas veces sí están disponibles en la mayoría de los centros hospitalarios. El primero va a ser la streptocinasa, que se menciona que va a ser un agente fibrinolítico, el cual va a ser aislado de cultivos de streptococo beta hemolítico del grupo C. Su mecanismo de acción, pues como lo mencioné al inicio de este grupo farmacológico, va a ser el paso de plasminógeno a plasmina para hidrolizar o deshacer estas redes de fibrina que ya están formadas en los trombos presentes. Va a administrarse mediante infusión intravenosa o intracoronaria y pues se menciona que cuando el sitio de acción es la reperfusión miocárdica, va a tener una reperfusión entre 20 minutos y 2 horas posteriores al inicio de la infusión. Entonces, pues va a tener un efecto de acción bastante rápido. Va a tener, sin embargo, bastantes efectos adversos presentes a los pacientes que se les infunde. De los que se mencionan va a ser principalmente reacciones gastrointestinales como náuseas y vómitos, obviamente hemorragia si no se administra de forma adecuada, en la presencia de hipotensión y este es el más alergénico de todos los agentes fibrinolíticos. Entonces, para tener en cuenta, si un paciente pues ya tuvo reacción previa a este agente, está contraindicada su administración. En contraindicaciones va a ser la generación de fibrilación auricular, ya que si nosotros se deshacen trombos en cantidades más pequeñas, va a ser factible a que estos microtrombos que se están disolviendo vayan a sitios arteriales de menor calibre y generen oclusión e impedimento en la irrigación sanguínea. En algunos casos, pues también hipertensión arterial severa, la presencia de aneurismas o malformaciones arteriovenosas o que el paciente ya tenga antecedentes importantes de sangrado gastrointestinal o genitourinario. Y pues de los beneficios, recordar que es barato y de fácil disponibilidad. La urosinasa va a ser una proteasa activadora, la cual no va a ser fibrinoespecífica, a diferencia de la streptocinasa, y pues esta se aisló inicialmente en la orina humana. Vas a tener una vida media de 4 minutos y pues hay una nueva variante que es la de bajo peso molecular que va a tener una vida media un poco más larga de 10 a 20 minutos. Pues ahora sí que para las necesidades que se busquen de anticoagulación. La anisteplasa va a ser un trombolítico, el cual ya va a ser de los de nueva generación, va a ser in vitro, va a ser derivado de la streptocinasa y pues va a tener igual su acción mediante degradación de fibrinógeno a fibrina. Va a tener una vida media de mayor prolongación. Igual no va a ser fibrino específico y a diferencia de los dos anteriores, menciona que tiene menos reacciones adversas cuando se administra en forma de bolos consecutivos múltiples ocasiones. El siguiente es el activador del plasminógeno hístico o también denominado TPA. Va a ser una proteasa de serina, el cual va a ser sintetizada por células endoteliales, activador de plasminógeno, y pues esta va a tener su unión a para tener una eficacia de hasta 100 de veces. Entre sus beneficios no va a causar alergias ni va a generar la formación de anticuerpos, que se ve mucho con la streptocinasa, y sin embargo, entre sus
bueno, entre sus reacciones que no van a ser buenas para su uso, que va a ser una rápida lisis del coágulo y pues se van a requerir dosis altas y además es costoso, no es de tan fácil accesibilidad. Los siguientes van a ser los activadores del plasminógeno recientes, la estafilocinasa. Esta va a ser una proteína, la cual va a ser también fibrinolítica, con la cual va a ser producida por Staphylococcus aureus, con una acción similar a la streptocinasa. Entre sus beneficios va a ser va a ser muy eficaz para la lisis de coágulos. Se ha visto que tiene mucho beneficio en patologías como infarto agudo al miocardio y pues va a generar la permeabilidad de los vasos con la forma mutante de la estafilocinasa, que es la llamada reteplasa. Sin embargo, entre sus efectos adversos va a ser un rápido desarrollo de anticuerpos neutralizantes. Los siguientes van a ser los análogos sintéticos de la lisina, son los llamados ácidos. El ácido E-aminocaproico, pues va a tener el mismo efecto de acción prácticamente de todos los fármacos de este grupo y pues se menciona que va a tener una eliminación renal del 80% a las 3 horas, por lo cual este fármaco si se tiene una alteración en la tasa de filtración glomerular no se recomienda usarlo. Entre su principal efecto adverso descrito en la literatura va a ser la presencia de randomiólisis cuando se usa de forma prolongada, por lo cual recordar, este grupo solamente se usa en situaciones agudas de riesgo. El siguiente es el ácido tranexámico, con una vida media plasmática de 1 a 2 horas, de igual forma excreción renal del 90% en un día. Entre sus efectos adversos, pues va a ser en algunos casos, aunque no la mayoría de las veces, la presencia de trombosis como un efecto paradójico, la necrosis de tejido muscular y reacciones de hipersensibilidad. Y pues está contraindicado cuando se evidencia un sangrado de la vía urinaria, esto principalmente porque la rápida disolución del coágulo primario puede generar una obstrucción del sistema colector urinario porque la principal excreción va a ser renal. Entonces, pues van a ser recordar estas contraindicaciones en caso de que se llegasen a usar. Ajá. Se usan para en pacientes con sangrado con LSD o sangrado de Australia. Ok. 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 Ok, bueno, es que me basé del Williams y lo incluían como tal en el grupo de antifibrinolíticos. La verdad sí se me pasó. Ahí, pues, checar otra literatura. Gracias por la aclaración, Ernesto. El siguiente, ya es el último. Ajá. El último fármaco de este grupo, pues va a ser la aprotinina, que va a ser un polipéptido inhibidor de proteasa de serina y pues va a ser uso exclusivo intravenoso. Esto principalmente porque se ha visto que si se da en forma vía oral va a tener una inhibición gástrica. Entre sus efectos adversos va a ser la presencia de náusea, vómito, diarrea, dolor muscular e hipotensión. También va a ser frecuente la presencia de alergia. Esto se ha visto con reacciones de prurito, erupción cutánea, urticaria y en algunos casos más severos, la presencia de disnea. Actualmente se menciona que pues ya no está usado ni recomendado en la mayoría de los países, ya que tiene muchas complicaciones cardiovasculares y se ha visto que su uso tuvo un aumento en la morbimortalidad. El uso clínico de los fármacos fibrinolíticos, pues como se le mencionaba, principalmente va a ser en infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Esto cuando no va a ser posible un acceso mediante intervención coronaria percutánea primaria. Entonces, cuando no se tiene esta opción, que es la primera elección en caso de infarto agudo del miocardio, pues el uso de fármacos fibrinolíticos pues va a ser como la opción más viable o favorable. También se puede usar en evento vascular cerebral isquémico agudo, tromboembolia pulmonar aguda grave. También se usa en algunos casos para diálisis o líneas intravenosas, esto para evitar la oclusión por microtrombos, aunque pues ya pues muchas veces se prefieren mejor las heparinas a estos fármacos. También pueden usarse en trombosis intraabdominales de vena porta o de vena mesentérica. Sí hay criterios muy establecidos, lo cuales van a limitar el uso de estos fármacos,
por lo cual el paciente debe de cumplir estos criterios para que sea candidato al uso de estos fármacos. Esto principalmente va a ser la aparición de síntomas menor a 3 horas. Si ya se tiene más de 3 horas, se menciona que pues ya el uso de estos fármacos pues ya no va a ser útil o ya no va a tener el mismo efecto favorable que si se tuviera en el uso en las primeras horas. Y pues los criterios de exclusión para no usar estos fármacos van a ser muchísimos, como por ejemplo antecedentes de hemorragia cerebral, cirugía mayor en menos de 2 semanas, sangrado gastrointestinal o urinario menor a 3 semanas, antecedente de traumatismo grave, principalmente hemorrágico, en menos de 3 meses, o que se tengan alteraciones en estos niveles laboratoriales. Entonces, pues, van a ser más los criterios para no usarlos que para usarlos. Tener en cuenta esta situación. ¿Alguna duda con los fibrinolíticos? Va. El siguiente es el tratamiento anticoagulante. Van a ser, este es el grupo de mayor acción y los que se han tenido principal beneficio en la terapia anticoagulante. El grupo clásico de los anticoagulantes van a ser los antagonistas de la vitamina K o también llamada cumarinas. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Van a inhibir esta carboxilación que recordamos hacía la vitamina K a los factores que son dependientes de ella para inhibir su activación, recordando 1972, proteínas C y S. Dentro de su farmacocinética, como me pidió el doctor que se los mencionara para tener en cuenta todos estos fármacos, va a ser una absorción predecible por vía oral, una vida media de hasta 35 a 45 horas. Este es el promedio de la warfarina, que es el fármaco clásico de este grupo. Sin embargo, hay otros fármacos de este grupo, como el fempocrumón, que tiene una vida media de hasta 160 horas. Entonces son fármacos que van a tener una acción muy larga o en algunos casos de fármacos más nuevos, como el acenocumarol, de hasta medio día nada más. Entonces, pues ahora sí que dependiendo las necesidades de anticoagulación es el que se va a preferir en el paciente. Va a tener una alta unión a proteínas con una fracción libre activa y pues va a tener de igual forma un metabolismo hepático, por lo cual si se tiene una insuficiencia hepática hay que tener cuidado con el uso de estos fármacos o irse por el uso de otro grupo. También van a tener la mayoría excreción renal. La posología de dosis de uso promedio es de 1 a 20 miligramos al día y pues se va a tener una disminución promedio del 20% de la dosis inicial a los 15 años de uso, por lo cual si vamos a manejar a pacientes con este grupo de fármacos es con una vigilancia estrecha del TTP, porque variaciones en el INR sí van a estar muy presentes o van a estar muy... TP, viejo. No es TTP, es TP. Ah, sí, perdí el tiempo de protrombina. Ajá. Sí, aquí se me fue una T, perdón. Y pues van a tener variaciones en el INR. Se menciona que el INR recomendado cuando se están usando este grupo de fármacos debe de ser entre 2.0 y 3.0. Se puede alargar o tener esta variación hasta 3.5 en caso de que se esté usando en pacientes con válvulas cardíacas protésicas, que el paciente tenga síndrome antifosfolípidos o que se esté en una situación de trombosis. Las principales patologías en las cuales se ha visto su beneficio va a ser en la colocación de válvulas cardíacas bioprotésicas, esto principalmente por un tiempo de uso promedio de 3 meses, en fibrilación auricular o antecedentes de embolia, esto es con un uso indefinido, y en la prevención de tromboembolia posterior a cardioversión, esto se menciona 3 semanas previas a que se haga la cardioversión y 4 semanas posteriores a que se realice esta. ¿Cuáles van a ser los principales efectos adversos? Pues como en todos, pero principalmente en este va a ser el riesgo de sangrado, el cual se menciona que va a ser un riesgo anual del 2 al 7% y el principal lugar de la evidencia de este sangrado va a ser a nivel gastrointestinal. ¿Cómo se va a tratar? Principalmente con vitamina K de 1 a 10 miligramos y pues se deben de inyectar inyecciones intramusculares. En la siguiente diapositiva les traigo una tabla de actuación dependiendo de los niveles de INR. En caso de que haya un sangrado de urgencia, se debe de tratar con plasma fresco congelado en lugar de vitamina K para reemplazar los factores de coagulación que están siendo inhibidos por estos fármacos.
No se deben de tratar sangrados locales o cuando haya un INR alto sin hemorragia, solamente en las situaciones anteriores. Otro efecto adverso que pues no es tan frecuente, pero sí se ha visto en algunos pacientes, es la necrosis cutánea por warfarina, que esto se menciona que va a ser una hipercoagulación, que va a ser temporal, y esto por una disminución de las proteínas C y S. Se va a ver en el paciente como zonas descoloridas, dolorosas. Esto se ha visto entre los 3 días y la semana posterior a que se usa la warfarina. Y si no se inhibe este efecto de la warfarina, va a evolucionar como tal la necrosis de la piel franca y la presencia de escaras. Los factores de riesgo mencionados para esta necrosis va a ser una trombocitopenia por heparina y déficit hereditario de las proteínas C y S. El tratamiento va a ser la suspensión inmediata de la warfarina y la inducción de factores de coagulación con plasma fresco congelado o vitamina K. Otro es el síndrome del dedo del pie púrpura, el cual se va a evidenciar como un dolor quemante bilateral con coloración tipo cianótica en los dedos de los pies. Y pues esto se ha visto que va a estar más presente o con mayor riesgo en pacientes cardiópatas, diabéticos, con enfermedad vascular periférica o cuando hay la presencia de émbolos de colesterol en sangre. Y pues recordar que el uso de la warfarina va a estar contraindicado en el embarazo, ya que pues es teratogénico, generando en el feto hipoplasia nasal, mediofacial, atrofia óptica y retraso mental. O si se usa en el último trimestre, al momento o cercano al parto, pues puede generar hemorragia intracraneal, ¿vale? Entonces es importante evitarlos durante el embarazo. Esta es la tablita que menciona la literatura, que se debe de tener control con los cumarinos. El principal, pues recordar, va a ser la warfarina, dependiendo los niveles de INR. Cuando se tiene un INR menor a 6, la acción o la recomendación que se menciona va a ser una disminución o una suspensión temporal en las dosis. Esta suspensión debe de ser temporal, a lo mucho de 3 a 7 días. Se debe volver a reevaluar el INR y pues si está en los rangos deseados de 2 a 3 principalmente, pues se puede continuar. Sin embargo, si nosotros encontramos un INR de 6 a 10, aquí sí se deben de suspender las dosis, principalmente entre 1 a 3 días. Se debe considerar el uso vía oral de vitamina K de 1 a 2 miligramos y reevaluar de nuevo el INR en 1 a 2 días para ver si se vuelven a estos rangos o si se sigue suspendiendo. Cuando se tiene un INR mayor a 10, se tienen que suspender, obviamente, definitivamente las dosis hasta volver paulatinamente a los rangos normales de INR. Se sugiere la administración aquí de 2 a 4 miligramos de vitamina K y reevaluarlo en 24 horas, ya que esta es una situación de riesgo y pues el riesgo de sangrados locales espontáneos es muy importante. Y como tal, cuando ya se tiene como tal una hemorragia grave o si el paciente de forma accidental o por X o Y razón tuvo una sobredosis importante de estos fármacos, se debe de administrar de forma intravenosa plasma fresco congelado, protrombina o vitamina K y pues obviamente suspender la warfarina hasta que ya no haya riesgo de sangrado o para este sangrado que ya se está presentando. Los siguientes van a ser la heparina y sus derivados. Su mecanismo de acción de la heparina no fraccionada pues va a ser una mezcla heterogénea de glucosaminoglicanos sulfatados. De las de bajo peso molecular va a ser una despolimerización de la heparina no fraccionada y pues su efecto va a ser con la desactivación de la tromina y de los factores 10A y 9A, es decir, antitromina. Así lo vamos a poder recordar a estos fármacos. Hay nuevas heparinas, principalmente se menciona el fondaparinux y el danaparoid, los cuales van a tener una unión más selectiva al factor 10A, entonces van a ser mucho más específicos, van a tener un perfil de bioseguridad mayor y menos efectos adversos o riesgo de sangrado. La vida media promedio va a ser de 90 minutos y pues se va a tener una administración IV continua mediante infusión. La semivida de las heparinas de bajo peso molecular se va a alargar hasta 12 a 24 horas y su administración va a ser subcutánea de 1 a 2 veces al día. El monitoreo de laboratorio se va a realizar mediante el TTTPA, que va a ser el tiempo de tromboplastina parcial activada, en caso de que se esté usando heparina no fraccionada intravenosa o cuando el paciente esté en factor de riesgo, como por ejemplo embarazadas o enfermedad renal crónica grave con tasa de filtración glomerular menor a 30. Aquí se puede medir el factor 10A,
pero en general mencionan que si se usan heparinas fraccionada, subcutánea o de bajo peso molecular, como tal no requiere un monitoreo laboratorial, por lo cual, pues en muchas ocasiones se prefieren este grupo de fármacos a las cumarinas, ya que pues no todos los pacientes o no en todos los centros se tiene acceso tan fácil a las mediciones con el INR. Entonces, pues también en los pacientes va a ser un apego mucho mayor o más fácil a este grupo de fármacos que a los otros que se tienen que estar haciendo mediciones periódicas constantes. Su principal beneficio en patologías clínicas ha sido en los síndromes isquémicos coronarios agudos, en los cuales se ha evidenciado la disminución en el riesgo de muerte, infarto agudo al miocardio, trombosis mural, embolia sistémica e isquemia recurrente. En algunas patologías, como la angina inestable, se menciona el mayor beneficio de uso junto con el ácido acetil salicílico, y también se usa en la prevención de trombosis venosas posterior a este infarto. Se menciona o se puntualiza que pues solamente se deben de usar a corto plazo, principalmente por situaciones de disponibilidad, así lo mencionaba la literatura, y pues en caso de anticoagulación crónica, muchas veces se siguen prefiriendo las cumarinas, pero pues todo va a depender de la accesibilidad que tengamos a cada uno de los fármacos que se están presentando. Otro patología de uso de beneficio es la prevención de tromboembolia venosa, en la cual se va a usar dosis profiláctica de heparina no fraccionada de 5,000 unidades cada 8 a 12 horas. Y también otra alternativa son las de bajo peso molecular a dosis bajas cada 24 horas. En la cirugía ortopédica mayor se ha visto beneficio de usar principalmente el fondaparinux, que es una heparina selectiva del factor 10A. También se pueden usar estas dosis en la tromboembolia venosa y principalmente ajustadas para mantener el TTPA de 1.5 a 2 veces sus rangos normales, en caso de que se prefiera usar esta heparina. Y es importante ajustar las dosis de heparina cuando se prefiera como anticoagulación crónica, cuando la warfarina está contraindicada o no es posible usarla. Entonces no se tienen que usar todo el tiempo las mismas dosis, es estar regulando con los requerimientos y necesidades del paciente. Los efectos secundarios, como en todos, va a ser el sangrado y en algunos casos la trombocitopenia. Se ha visto principalmente con la heparina no fraccionada que con la heparina de bajo peso molecular. También se ha visto un riesgo mayor de osteoporosis cuando se usa más de 3 meses la heparina no fraccionada. Puede haber un aumento transitorio en las transaminasas y son raras la presentación de reacciones de hipersensibilidad, que se ha visto como reacciones de necrosis cutánea, en algunos casos alopecia y generación incluso de hipercalcemia por hiperaldosteronismo secundario. Recordar, en caso de sobredosis importante de estos fármacos, lo que se va a usar es el sulfato de protamina en caso de hemorragia mayor, en lo cual se va a utilizar 1 miligramo de sulfato de protamina por cada 100 unidades internacionales con una dosis máxima de 50 miligramos. El siguiente grupo de fármacos van a ser los inhibidores directos de tromina y del factor 10A. Son la irudina y sus derivados. La irudina va a ser un pelipéptido, el cual va a ser producido por la glándula salival de la sanguijuela de forma inicial, esto sí no lo sabía, y actualmente se genera mediante mecanismos de DNA recombinante. Va a ser un inhibidor específico de tromina, el cual va a ser, se ha visto o se ha descrito que es el más potente en la naturaleza, con una inhibición 1:1. La bivalirudina solo va a generar una inhibición transitoria de este factor recombinante, por lo cual es un perfil de uso muy seguro. Y pues de los efectos adversos se ha visto principalmente un alto riesgo de hemorragia y pues no tiene antídoto. Es lo malo de este grupo de fármacos, a diferencia de las heparinas. También mencionaban que pues la irudina no fue superior a la heparina en la disminución de la mortalidad en síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces, pues en muchos casos se siguen prefiriendo las heparinas a este grupo de fármacos. Perdón, se debe tener un control mediante medición del TTPA y también recordar que la excreción va a ser renal, por lo cual debemos de tener cuidado de su uso en pacientes nefrópatas. El siguiente fármaco de este grupo es el argatroban, el cual es un derivado de arginina con inhibición, la cual va a ser reversible con la tromina.
Se ha visto para el tratamiento y la prevención de la trombocitopenia por heparina y algún beneficio de uso en apoplejía trombótica. El control igual va a ser por el TTPA y va a tener un metabolismo hepático, por lo cual se debe disminuir o ajustar las dosis en caso de alteración en las pruebas de función hepática. Igualmente tiene un alto riesgo de hemorragia y no presenta actualmente antídoto en caso de sobredosificación. El último grupo de fármacos y de los que se ha visto mayor estudio y evidencia en los últimos años son los llamados nuevos fármacos o nueva generación de fármacos orales, los cuales son los llamados antitrombina y antifactor 10A de vía oral. Los principales son el dabigatran, rivaroxaban y el apixaban. Estos fármacos, su mecanismo de acción van a ser agentes de vía oral, los cuales van a inhibir a la trombina, al factor 10 activado con la misma eficacia o en algunos casos mayor que los agentes cumarínicos. Su uso principalmente se ha visto en patologías cardíacas como fibrilación auricular, la prevención y el tratamiento de la tromboembolia venosa secundaria a procedimientos médicos o postquirúrgicos. Entre sus principales beneficios es que como tal no implican un monitoreo laboratorial, por lo cual su rango de seguridad de uso es muy bueno y sin embargo pues no presentan este antídoto actual. Se han hecho muchos estudios de comparación de estos fármacos principalmente con las cumarinas, las heparinas y en algunos casos antiplaquetarios, en los cuales principalmente en patologías como fibrilación auricular y evento vascular cerebral, y pues independientemente del riesgo de sangrado, pues no se han visto en muchos casos que tengan un mayor beneficio. Sin embargo, pues todavía está por estudiarse todo este grupo de fármacos y cuáles van a ser principalmente sus potenciales beneficios en un futuro. Busqué algunos artículos en los cuales desde hace una década principalmente se ha evidenciado su uso y su comparación con este grupo de fármacos como se los había mencionado. Voy a mencionar dos de cada uno de ellos, principalmente para que pues, nosotros vayamos viendo cuál va a ser la evidencia. El primero es el estudio RECOVER, en la cual se evaluó dabigatran, versus warfarina para tratar tromboembolia venosa aguda. Fue un estudio aleatorizado doble ciego y principalmente se estudió en pacientes con tromboembolia venosa aguda, comparar dabigatran y warfarina para disminuir la recurrencia y el riesgo de sangrado. Y pues se evidenció que para el tratamiento de esta trombosis venosa, una dosis fija de dabigatran es tan efectiva como la warfarina, tiene un perfil de seguridad similar y a diferencia de la cumarina no requiere monitoreo de laboratorio. ¿Vale? Entonces aquí fue superior el dabigatran a la warfarina. El siguiente estudio de evidencia del dabigatran es el estudio MANASH, en el cual se utilizó el dabigatran en pacientes con lesión miocárdica posterior a una cirugía no cardíaca. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado controlado por placebo y pues evaluó la eficacia del dabigatran en comparación con placebo para tratar de disminuir estos eventos vasculares posteriores a una cirugía no miocárdica. Y pues la conclusión a la que se llegó fue que en pacientes con evidencia de lesión miocárdica posterior a una cirugía no cardíaca, dosis de 110 miligramos de dabigatran 2 veces al día redujo el riesgo de complicaciones vasculares mayores y no tuvo un aumento significativo en la hemorragia comparado con placebo. Entonces, pues aquí en estos dos estudios se evidenció los beneficios que tiene el dabigatran, principalmente con el perfil de seguridad y la ausencia de necesidad de monitoreo de laboratorio. El siguiente es el rivaroxaban. El estudio mostrado es el ROCKET, en el cual se evaluó rivaroxaban versus warfarina en la fibrilación auricular de origen no valvular. Fue un estudio multicéntrico, doble ciego aleatorizado controlado del 2011 y pues el objetivo inicial fue comparar si el rivaroxaban no es inferior a la warfarina para prevenir el evento vascular cerebral y la tromboembolia sistémica en pacientes con FA no valvular. La conclusión es que el rivaroxaban no es inferior a la warfarina en la prevención del EBC y la tromboembolia sistémica en pacientes con FA. Y pues se menciona que a diferencia de la warfarina, esta solamente tuvo un INR terapéutico en el 55% del tiempo. Entonces, en pacientes en los que no va a ser posible este seguimiento con el INR, es preferible usar rivaroxaban a warfarina en el caso de FA no valvular.
El siguiente estudio que evaluó el rivaroxaban es el TRAPS, el cual es del 2018, en el cual se evaluó de igual forma rivaroxaban versus warfarina en pacientes con alto riesgo de síndrome antifosfolípidos o que ya tuvieran un diagnóstico de síndrome antifosfolípidos. Fue un estudio aleatorizado, abierto, con asignación paralela, un estudio de no inferioridad. El objetivo principal fue evaluar si el rivaroxaban no es inferior a la warfarina para la prevención de eventos trombólicos, sangrado mayor y muerte vascular en pacientes con síndrome antifosfolípidos. Pues aquí se incluyeron 120 pacientes con este antecedente de síndrome antifosfolípidos y a lo que se concluyó es que usar rivaroxaban en pacientes con síndrome antifosfolípidos se asoció con un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos y sangrado mayor en comparación con warfarina. ¿Vale? Entonces, no todos los estudios que se están presentando los mencionan como superiores. En este caso, hubo mayor riesgo de eventos primarios, de eventos trombóticos, de usar rivaroxaban a usar warfarina. Entonces, en este caso se prefirió la warfarina o hubo menor riesgo con la warfarina, ¿vale? Y finalmente, de los nuevos fármacos de que les muestro los estudios es el apixaban. El primer estudio es el Averroes, que fue del año 2011, en el cual se evaluó el uso de apixaban en pacientes con fibrilación auricular. Fue un estudio controlado por placebo aleatorizado y pues su objetivo fue que en pacientes con FA que no son aptos o que tienen contraindicación para anticoagulación con vitamina K, es decir, con cumarinas, el apixaban redujo el riesgo de EBC o embolia comparado con la aspirina. Pues esto se evidenció, se llegó a la conclusión de que en pacientes con FA, para quienes el tratamiento con inhibidores de la vitamina K no es posible, está contraindicado, el apixaban redujo el riesgo de EBC y embolia sistémica de forma importante, sin aumentar el riesgo de hemorragia mayor o hemorragia intracraneal versus el uso de aspirina junto con placebo, ¿vale? Y finalmente, la apixaban versus la warfarina, principalmente la mayoría, muchos son de la warfarina, que se han hecho los estudios en pacientes con fibrilación auricular. Este fue el estudio Aristóteles del año 2011. Fue un estudio multicéntrico doble ciego comparativo en el cual se evaluó la eficacia de apixaban para reducir la incidencia de EBC o embolia sistémica comparado en pacientes que tienen FA y que usan warfarina. Se incluyeron aquí a 18,201 pacientes que tienen FA y al menos un factor de riesgo adicional para presentar evento vascular cerebral. Y se llegó a la conclusión de que en pacientes con fibrilación auricular, el usar apixaban fue superior para prevenir eventos de episodios de evento vascular cerebral o embolias sistémicas. Tuvo una menor presentación de hemorragias y resultó en una menor mortalidad. ¿Vale? Entonces, pues vemos que en la mayoría según era no valvular. Ajá, no valvular. Entonces vemos que la mayoría de los estudios comparativos de estos nuevos anticoagulantes orales se ha visto un beneficio superior, esto principalmente por un menor riesgo de presentación de hemorragias espontáneas, un perfil de seguridad mayor y un beneficio para no tener un seguimiento estrecho laboratorial. Entonces, pues es tenerlos en importancia y pues que sean importantes en la práctica clínica diaria. ¿Alguna duda con el grupo de anticoagulantes? Ok, vamos. De lo de la warfarina, si la embarazada ya las tomaba, puede continuar. No tiene que todas, ya las tomaba, no las suspende. Es mayor el riesgo trombótico que solamente tener un control adecuado del INR para prevenir los riesgos de sangrado. Ok, vale. Muy bien. El siguiente grupo de fármacos son los agentes antiplaquetarios. Van a ser distintos fármacos. El primero son los inhibidores de la ciclooxigenasa. El fármaco representativo es el ácido acetilsalicílico.
el cual su principal mecanismo de acción va a ser la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, ciclooxigenasa y la formación de tromboxano A2. Esto para impedir la agregación plaquetaria. Esto cuando pues ya se están formando las plaquetas o se están yendo al sitio de acción para formar el trombo o coágulo primario. Los efectos en la agregación y el tiempo de sangrado van a durar hasta 7 días posteriores a una dosis de vía oral, es decir, la vida media principal que tiene una plaqueta. Sus usos principales de beneficio van a ser en las coronariopatías, eventos vasculares cerebrales isquémicos, enfermedad arterial periférica, trombocitopenia esencial y policitemia vera. Sí, porque todavía falta, por ejemplo, lo de COVID, los beneficios de COVID. ¿Te paramos ahí? Mañana retomamos desde... Sí, de los antivirales. Porque sí hay muchísimo que comentar. De hecho, bueno, les iba a proponer que le manden una lista, más o menos como de unos 10 temas que quieran que veamos extra. Porque vamos muy bien con el programa. Vamos muy bien con el programa. Nos van a quedar bastantes días libres para poder ver algunas clases. Entonces, yo creo que anticoagulación o coagulaciones especiales es una clase obligada. Sí, porque estas solo son generalidades. De cardiología nos estamos pendientes con cardiopatía isquémica, también vale la pena verlo. Pancreatitis aguda, sería muy bueno revisar. No es que formen parte del programa del R1, pero bueno, si vamos a tener tiempo extra, vamos a completar el programa y yo calculo que por los meses de noviembre, diciembre, podremos tener pláticas, incluso manejarlas como compromisos magistrales y visitar algún. Podemos invitar a los compañeros que nos hablen de también